El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Escuchábamos en la primera de las lecturas, tomada del libro de Jeremías, cómo aquel profeta tenía conciencia de haber sido elegido por Dios ya en el seno de su madre. Hemos cogido este tema o esta lectura precisamente por lo que comentábamos el primer día de la novena. Desde muy pequeñín, Miguel de los Santos era consciente de que Dios le llamaba. Actuando de monaguillo en la Catedral de Vic, él ya se dio cuenta que el Señor le reclamaba. Y a una muy temprana edad, decíamos el primer día, quiso comenzar su vida espiritual ingresando en un convento. Algo que no logró hasta pasados unos años en el convento de la Trinidad Descalza en Barcelona, donde se tuvo que marchar porque en Vic su hermano había advertido en los conventos que no le dieran acogida. Pero cuando el Señor busca a una persona, pone también los medios para que esa persona llegue a encontrarse con Él como no podía ser de otra manera. Al final, él vive esa experiencia de entrega gozosa a Dios y se dedica a anunciar y a predicar el Evangelio. Como decía el texto, a ser pescador de hombres. Y ya creo que pescó personas por estas calles del Valladolid de su tiempo. De tal manera, fijaros, que muchos le invitaban para que en las celebraciones él fuera el que predicara sermones. Porque mucha gente, al escuchar su palabra, veía que era un hombre de Dios y llegaban a ese encuentro con Dios. Él predicaba no por su propio gusto, sino por el compromiso. Decíamos ayer que entre sus miedos era el miedo a que en las celebraciones o el miedo que en alguno de sus sermones se produjera alguno de esos signos extraordinarios con los que Dios adornaba su vida. De tal manera que en más de una ocasión la gente le veía levitando, levantándose del suelo cuando estaba celebrando, lo que hacía sospechar a los que participaban de la santidad de esta persona. Por eso hemos cogido en la carta del apóstol Pablo a los Corintios cuando dice que si predica no lo hace por su propio gusto, dice el apóstol, sino porque dentro de él siente la necesidad de transmitir a Dios. Él lo hacía por estricto servicio a la Iglesia. Siempre que le encomendaban venir desde donde estaban, alejados de Valladolid, después del Puente Mayor en aquellos años, según dicen los libros, no había prácticamente nada, era todo
tierras de cultivo, y entonces venir desde allí, desde el convento, para predicar en algunas de las iglesias existentes en aquel momento en el Valladolid de su tiempo. Y era urgido por la necesidad que sentía dentro de poner a las personas en contacto con Dios. Que nosotros también, queridos amigos, sintamos dentro ese aguijón que nos lleva a la evangelización, a hablar a los hombres de Dios. Y una tercera característica que no podemos olvidar en este día. San Miguel de los Santos es un santo eucarístico. Ahí le vemos con la custodia en la mano. Fueran muchas las horas que él dedicaba a orar en presencia de la Eucaristía, a acompañar el sagrario y a preparar la celebración de la Eucaristía. Que nosotros también, queridos amigos, en nuestra vida intentemos valorar cada vez, si es posible, un poco más la celebración y la participación en la Eucaristía.